He guardado este secreto por 20 años, pero hoy todo cambió. Esta es la historia de cómo el éxito me convirtió en una extraña para mi propia hija y cómo sus palabras, las más crueles que he escuchado, me obligaron a destruirlo todo para encontrar el camino de regreso a casa. Quédate hasta el final, porque lo que descubrí en la ruina podría cambiar tu forma de ver el verdadero valor de la vida. La mansión en las lomas de Chapultepec era una obra maestra de la arquitectura moderna, un testamento de cristal y mármol blanco al éxito de su dueña. Desde el exterior, las líneas limpias y los ventanales que se abrían a un jardín de diseño japonés proyectaban una imagen de serenidad y control absoluto. Sin embargo, al cruzar el umbral, esa perfección se transformaba en una frialdad casi palpable. El eco de unos tacones caros sobre el suelo pulido era el único sonido que rompía el silencio sepulcral del vestíbulo. No había fotos familiares en las paredes, solo obras de arte contemporáneo, elegidas más por su valor de inversión que por su capacidad de evocar emoción. El aire olía a limpio, a un costoso difusor de aroma a té blanco y jengibre, pero carecía del aroma de un hogar, a café recién hecho, a comida casera, a vida. Era un espacio diseñado para impresionar, no para habitar. Una vitrina de lujo que exhibía todo lo que el dinero podía comprar, y a la vez, todo lo que no podía. En medio de esta opulencia gélida, la figura de Sofía, a sus 48 años, parecía una pieza más de la decoración. Vestía un traje sastre de color gris perla que costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente. Su cabello recogido en un moño impecable que no permitía ni un solo mechón fuera de lugar. Su portafolio de piel, con las iniciales S.A. grabadas en oro, descansaba sobre una mesa de diseño italiano. Acababa de llegar de un viaje de negocios en Dubái, donde había cerrado un contrato multimillonario para diseñar un nuevo complejo de lujo. Debería sentirse eufórica, en la cima del mundo. Sin embargo, sus hombros estaban tensos, y en sus ojos, detrás de una barrera de profesionalismo y control, se vislumbraba un agotamiento profundo, una tristeza antigua que ninguna cantidad de éxito profesional había logrado mitigar. La casa, su creación, reflejaba su estado interior, una fachada deslumbrante que ocultaba un profundo y solitario vacío. Mientras comenzaba a subir la majestuosa escalera de caracol, una estructura de acero y vidrio que parecía flotar en el aire, escuchó una voz proveniente del segundo piso. Era la voz de Valentina, su hija de 16 años, hablando por teléfono desde su habitación, cuya puerta estaba entreabierta. Sofía se detuvo instintivamente, no con la intención de espiar, sino por el simple hecho de escuchar el sonido de su hija, una melodía cada vez más rara en la silenciosa sinfonía de su vida. La voz de Valentina era un murmullo adolescente, una mezcla de risas y quejas. Por un instante, una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Sofía. Quizás esta noche podrían cenar juntas. Podría contarle sobre el proyecto, y Valentina, tal vez, le contaría sobre su día en la preparatoria. Era una fantasía simple, un anhelo de normalidad que chocaba violentamente con la realidad de sus vidas. La conversación de Valentina continuó, y el tono cambió. La risa se desvaneció, reemplazada por una nota de fastidio. No, obvio no, Fer. ¿Tú crees que va a venir a mi graduación? Tiene que ir a inaugurar un edificio en no sé dónde. Hubo una pausa, y el corazón de Sofía se encogió. Había olvidado por completo la fecha de la graduación. La había anotado en su agenda digital, pero se había perdido entre reuniones, vuelos y plazos de entrega. Se sintió una punzada de culpa, aguda y familiar. Pero lo que vino a continuación no fue una simple queja adolescente. Fue una sentencia, pronunciada con una claridad y un desprecio que le helaron la sangre. La voz de su hija, esa voz que amaba más que a nada en el mundo, dijo las palabras que se convertirían en el catalizador del derrumbe de su universo. Da igual. Te juro, amiga, a veces mi madre me da asco. La palabra asco reverberó en el silencio de la mansión. No fue un grito, fue casi un susurro, pero para Sofía tuvo la fuerza de una explosión.
Su mano, que se apoyaba en el frío barandal de acero, perdió fuerza y resbaló. Dio un traspié, recuperando el equilibrio a duras penas. El aire pareció volverse denso, difícil de respirar. No sintió rabia, ni deseos de confrontar a Valentina. Lo que sintió fue algo mucho peor, una confirmación, la devastadora y aplastante certeza de que su mayor miedo, la pesadilla que la acechaba en las noches de insomnio en hoteles de 5 estrellas al otro lado del mundo, se había hecho realidad. Se había convertido en la clase de madre que provocaba repulsión en su propia hija. La armadura de éxito, dinero y poder que había construido meticulosamente durante décadas se hizo añicos, dejándola expuesta, temblando en medio de su palacio, de soledad. Allí, a mitad de la escalera, Sofía vio su reflejo en uno de los grandes paneles de vidrio que daban al jardín. No vio a la arquitecta de renombre internacional, a la mujer poderosa que aparecía en las portadas de las revistas de negocios. Vio a una impostora. Vio a una mujer que había replicado, con una precisión aterradora, el mismo patrón de abandono emocional que su propia madre le había infligido. Su éxito profesional ya no se sentía como un logro, sino como el arma con la que había herido a la única persona que realmente importaba. La humillación fue total, una ola helada que la recorrió de pies a cabeza. El desprecio en la voz de Valentina no era un ataque, era un espejo, y la imagen que le devolvía era la de un completo y absoluto fracaso. Se quedó inmóvil por un tiempo que le pareció una eternidad. El sonido de Valentina colgando el teléfono y poniendo música en su habitación llegó hasta ella como un eco de un mundo al que ya no pertenecía. Cada nota musical parecía burlarse de su dolor, el lujo que la rodeaba, la escalera escultural, la iluminación de diseño, la vista del jardín perfecto, se había vuelto grotesco, una escenografía absurda para la tragedia de su vida. La frase «me da asco» se repetía en su mente en un bucle infinito, despojándola de toda su identidad. Ya no era Sofía, la arquitecta, era la madre que daba asco. Y en ese instante de aniquilación personal, una calma extraña y aterradora comenzó a asentarse en su interior. No resignación. Era el nacimiento de una resolución. Lenta y mecánicamente, como una autómata, Sofía dio media vuelta y descendió los escalones que acababa de subir. No entró en el salón ni en la cocina. Caminó directamente hacia la puerta principal, la abrió y salió a la noche fresca de la Ciudad de México sin su portafolio, sin su abrigo, sin nada. Se quedó de pie en el camino de entrada, mirando la imponente fachada de su casa, iluminada como un monumento. Y por primera vez la vio como realmente era, una tumba dorada, un mausoleo que ella misma había construido para enterrar sus sentimientos, y entendió que para recuperar a su hija, para encontrarse a sí misma, no bastaría con disculparse. Tendría que demolerlo todo. Tendría que destruir ese mausoleo y a la mujer que vivía dentro de él. Si esta historia ya te atrapó, déjanos saber desde qué ciudad o país nos estás viendo en los comentarios. Suscríbete al canal para no perderte cómo termina este viaje, porque apenas estamos comenzando. A la mañana siguiente, el sol se filtraba por los inmensos ventanales, trazando líneas doradas sobre el mármol frío. Sofía se despertó en su cama king size, pero no había descansado. Se levantó con una calma glacial, una claridad de propósito que silenció el caos de sus emociones. El dolor seguía ahí, un nudo apretado en su pecho, pero ahora estaba envuelto en una capa de determinación de acero. Se vistió, no con uno de sus trajes de poder, sino con unos simples pantalones de lino y una blusa de seda, prendas que aún gritaban lujo, pero que representaban un paso fuera de su armadura habitual. Se sentó en su escritorio, una pieza de nogal macizo que dominaba su estudio, y tomó su teléfono. Sus dedos no temblaron mientras buscaba el número de Ricardo, el agente inmobiliario más voraz de la ciudad. No había vuelta atrás. La demolición había comenzado. Ricardo contestó al segundo tono. Su voz era una mezcla de profesionalismo y la familiaridad que se reserva para los clientes de élite. «¿Sofía?
¡Qué sorpresa! ¿Todo bien? ¿Pensando en invertir en la Riviera Maya? Sofía lo interrumpió. Su tono era plano, desprovisto de cualquier emoción. Ricardo, quiero que pongas mi casa a la venta. Hoy. Hubo un silencio al otro lado de la línea, tan profundo que Sofía pudo escuchar el murmullo de la oficina de Ricardo. Vaya, claro, por supuesto. ¿Hablamos de estrategia de precios? Podemos empezar en unos $1,500,000, lo cortó Sofía. Ricardo soltó una risa nerviosa. Sofía, esa casa vale, como mínimo, el doble. Es una joya arquitectónica, tu obra cumbre. La respuesta de Sofía fue lapidaria. No me interesa su valor, me interesa su velocidad. $1,500,000, en efectivo, sin contingencias. El primer comprador con el dinero en la mano se la queda. ¿Puedes hacerlo o llamo a alguien más? Ricardo, atónito pero oliendo la comisión más fácil de su vida, tartamudeó. Considéralo hecho, Sofía. Hecho. Mientras el mecanismo de la venta se ponía en marcha, la mente de Sofía se refugió en el pasado, como un animal herido que busca su madriguera. Un recuerdo emergió con una claridad dolorosa. Ella, con 10 años, sentada al piano de cola que dominaba el salón de su casa de la infancia. Sus pequeños dedos se movían con torpeza, pero con entusiasmo sobre las teclas, interpretando una sonatina de Clementi que había practicado durante semanas. Su madre, una diplomática de alto rango siempre rodeada de un aura de importancia inaccesible, estaba sentada en un sillón cercano, pero no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en unos documentos clasificados, su rostro una máscara de concentración. Cuando Sofía terminó, el silencio fue su único aplauso. «Mamá, ¿escuchaste?», preguntó con un hilo de voz. Su madre levantó la vista. Sus ojos tardaron un segundo en enfocarla, como si fuera una extraña. «Estuvo bien, cariño. Ahora, por favor, necesito silencio. Esto es importante». La palabra «importante» se clavó en su pequeño corazón. Ella no era importante. Otro fantasma del pasado la visitó. Tenía 14 años y el papel protagónico en la obra de teatro de la escuela. Durante semanas, había vivido y respirado su personaje, impulsada por una única promesa. Su madre estaría allí, en primera fila. La noche del estreno, mientras estaba tras bambalinas, espió a través de la cortina de terciopelo rojo, buscando su rostro entre la multitud. Vio el asiento vacío. Se dijo a sí misma que se había retrasado, que llegaría en cualquier momento. Pero el asiento permaneció vacío durante todo el primer acto. Y el segundo. Cuando llegó el momento de los aplausos finales, la ovación del público sonaba hueca, lejana. La humillación de ese asiento vacío, un agujero negro en medio de una audiencia anónima, fue más dolorosa que cualquier crítica. Esa noche aprendió una lección terrible. Esperar el amor de su madre era una forma de autotortura. Fue en el crisol de esa soledad infantil donde se forjó su ambición. Su impulso por la arquitectura no nació de una pura pasión artística, sino de una necesidad desesperada de construir algo que nadie pudiera quitarle. Un mundo donde ella dictara las reglas. Cada edificio que diseñaba, cada premio que ganaba, cada millón que acumulaba, era un ladrillo más en la fortaleza que construía alrededor de su frágil corazón. Quería ser tan exitosa, tan poderosa, tan indispensable en su campo profesional, que nunca más tendría que sentir la insignificancia de ser una niña ignorada en un salón silencioso. Se convirtió en una maestra de la creación de espacios impresionantes, pero olvidó cómo construir un hogar. Su carrera no fue un sueño cumplido, fue una estrategia de supervivencia que, irónicamente, la llevó a replicar el mismo abandono que la había destrozado. Mientras Sofía desmantelaba su vida, Valentina se despertaba en su propio universo. Su habitación era un santuario de desorden organizado, un acto de rebelión contra la esterilidad del resto de la casa. Las paredes estaban cubiertas de pósters de bandas de rock alternativo, bocetos a lápiz de rostros melancólicos y luces de neón que teñían el aire de un resplandor púrpura. La ropa del día anterior estaba tirada en una silla,
y varios libros de arte estaban apilados junto a su cama. Se estiró, sintiendo la pereza de un sábado por la mañana. Asumió, como casi siempre, que su madre ya se había ido a alguna reunión o a su estudio. La ausencia de Sofía era una constante tan fiable como la salida del sol, una normalidad dolorosa a la que se había acostumbrado con una capa de cinismo protector. Bajó a la cocina, esperando encontrar a Elena, la cocinera, preparando el desayuno. Trató al personal con una mezcla de apatía adolescente y órdenes cortantes, una imitación pobre de la autoridad que veía en su madre. ¿Ya está el café, Elena?, preguntó sin mirar, mientras revisaba su teléfono. Pero Elena y Marco, el encargado de la casa, la miraban con una extraña compasión. Ellos eran los testigos silenciosos de su soledad, los que la veían cenar noche tras noche en la cabecera de una mesa para 12 personas, iluminada solo por la luz de su celular. Sabían que su actitud desafiante era un disfraz, una armadura tan frágil como el cristal de los ventanales. Veían a la niña que, a pesar de tenerlo todo, no tenía a nadie. A pesar de su dureza exterior, la procesión iba por dentro. En la soledad de su habitación, Valentina a menudo se perdía en las fotos de su teléfono, buscando fragmentos de una conexión perdida. Se detuvo en una imagen de hacía 5 años, tomada en un viaje a la costa de Oaxaca. En la foto, una Sofía más joven y relajada la abrazaba, ambas sonriendo a la cámara con el sol del atardecer a sus espaldas. No había trajes de diseñador ni expresiones controladas, solo una madre y una hija genuinamente felices por un instante. Un nudo se formó en la garganta de Valentina. Esa era la madre que extrañaba, la que había desaparecido gradualmente, reemplazada por una ejecutiva distante y perfecta. Sus palabras de asco no habían nacido del odio, sino de la frustración y el dolor de haber perdido a esa mujer de la foto. Era el grito desesperado de quien intenta romper un muro de cristal con sus propias manos. De vuelta en el estudio, Sofía ejecutaba su plan de escape con una precisión quirúrgica. Abrió su armario, un vestidor del tamaño de un apartamento promedio, y pasó de largo frente a las hileras de ropa de diseñador, los zapatos de tacón y las bolsas de lujo. Se dirigió a una pequeña maleta de mano y metió dentro un par de jeans, algunas camisetas de algodón, un suéter gastado y un libro de bolsillo de poemas de Neruda, un vestigio de su juventud. Luego fue a su caja fuerte personal y sacó una considerable cantidad de dinero en efectivo, suficiente para desaparecer por un tiempo. Dejó atrás los relojes caros, las joyas, los trofeos de arquitectura. Cada objeto que abandonaba era un eslabón de la cadena que la ataba a esa vida, y con cada uno se sentía un poco más ligera, un poco más libre. El último acto fue el más difícil. Tomó una hoja del papel más fino, con su monograma grabado, y una pluma estilográfica. Por un momento, la pluma se detuvo sobre el papel. ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicar un acto tan drástico, tan aparentemente cruel? Finalmente, las palabras fluyeron, simples y devastadoras. Tenías razón. La mujer que vivía en esta casa también me daba asco a mí. He ido a buscar a la persona que debería haber sido. Hizo una pausa, y una única lágrima cayó sobre el papel, creando una pequeña mancha azul en la tinta. Con la mano temblorosa, añadió la última frase, la más importante y la más contradictoria. Te quiero, mamá. Dobló la nota y la dejó sobre la almohada de Valentina. Un misil silencioso apuntado al corazón de la vida que estaba a punto de abandonar. Con la pequeña maleta en una mano y nada más, Sofía caminó por su casa por última vez. No hubo una mirada nostálgica, solo la sensación de un prisionero al que finalmente se le concede la libertad. Abrió la puerta principal y no miró atrás. Afuera, en la calle, no la esperaba su chofer en su sedán de lujo, sino un taxi común y corriente que había llamado desde una aplicación. El taxista, un hombre jovial, intentó charlar sobre el tráfico y el calor. Sofía respondió con monosílabos, su mente a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Mientras el taxi se alejaba,
La fachada de su mansión se hizo más pequeña en el espejo retrovisor hasta desaparecer. En ese momento Sofía, la arquitecta, la millonaria, la figura pública, dejó de existir. Se convirtió, simplemente, en una mujer huyendo de sí misma. Valentina encontró la nota esa tarde. La apatía de la mañana se había convertido en irritación. ¿Era posible que su madre hubiera estado en casa y se hubiera ido sin decir una palabra? Subió a su habitación, lista para descargar su frustración en un mensaje de texto, cuando la vio. La hoja de papel doblada, tan blanca y formal, descansaba sobre su almohada como un presagio. La reconoció al instante como el papel de carta personal de su madre, el que usaba para las correspondencias más importantes. Con un mal presentimiento, la desdobló y leyó las palabras. Su cerebro tardó unos segundos en procesar el significado. ¿Era una broma? ¿Un castigo retorcido por su conversación telefónica? Su primera reacción fue una oleada de furia. ¿Es en serio? ¿Me dejas una nota dramática y desapareces?, gritó a la habitación vacía. Arrugó el papel en una bola apretada, lo arrojó contra la pared. Se sentía humillada, manipulada. Esto era típico de su madre, pensó. En lugar de una confrontación directa, un gesto grandilocuente y pasivo-agresivo. Se paseó por la habitación, enfurecida, planeando la respuesta helada que le daría cuando su madre finalmente decidiera aparecer o llamar, esperando una disculpa. Pero las horas pasaron en un silencio denso y antinatural. Las llamadas al celular de Sofía iban directamente al buzón de voz. La casa, que siempre había sido silenciosa, ahora se sentía ominosamente vacía. A medida que el sol se ponía, tiñendo su habitación de tonos anaranjados y morados, la ira de Valentina comenzó a disolverse, dejando al descubierto una capa helada de miedo. Recogió la bola de papel del suelo y la alisó con manos temblorosas. Volvió a leer las palabras. La mujer que vivía en esta casa también me daba asco a mí. La frase ya no sonaba a manipulación, sino a una confesión. Y luego, te quiero, mamá. El peso de su propia crueldad la golpeó con la fuerza de un golpe físico. La palabra asco, que ella había escupido con tanta facilidad, ahora le quemaba la conciencia. La posibilidad de que su madre no estuviera jugando, de que realmente se hubiera ido por su culpa, comenzó a formarse en su mente. Una idea tan monstruosa que apenas podía respirar. El timbre de la puerta sonó, estridente, rompiendo el silencio. Valentina bajó las escaleras con el corazón latiéndole en los oídos. Al abrir, se encontró con un hombre de traje, impecable y sonrisa profesional. Era Ricardo, el agente inmobiliario. «Buenas tardes», dijo, mirando por encima del hombro de Valentina hacia el interior de la casa. «Soy Ricardo Jiménez. Tu mamá, Sofía, me llamó esta mañana para que viniera a tasar la propiedad y tomar algunas fotografías. Dijo que era extremadamente urgente». La sonrisa de Ricardo se desvaneció al ver el pánico en el rostro de la adolescente. Para Valentina, esas palabras fueron la confirmación final. Esto no era un drama. No, era un juego. Era real. El suelo bajo sus pies pareció desaparecer. Su primer instinto fue llamar a su tía Isabel, la hermana menor de Sofía. La respuesta que recibió no fue de consuelo, sino de pánico y acusación. ¿Pero qué pasó? ¿Qué le dijiste, Valentina?, gritó Isabel por teléfono. «Conozco a tu madre. Nunca haría algo tan impulsivo sin una razón poderosa. Siempre ha sido tan difícil con ella». En un instante, Valentina pasó de ser la víctima del abandono a ser la villana de la historia. La familia, que durante años había admirado la fachada perfecta de Sofía, no podía concebir que ella tuviera la culpa. Era más fácil culpar a la adolescente rebelde. Valentina colgó el teléfono, sintiéndose más sola y acorralada que nunca en su vida. Al día siguiente, impulsada por la desesperación, fue a una estación de policía para intentar reportar la desaparición de su madre. El oficial que la atendió la miró con aburrimiento por encima de su escritorio desordenado. Dejó una nota. «¿Diciendo que se iba por su propia voluntad?», preguntó mientras masticaba un chicle.
Valentina asintió. Entonces no es una persona desaparecida, señorita. Es una adulta ejerciendo su derecho a la libertad. Probablemente esté en un spa en Cuernavaca. Volverá. La burocracia y la indiferencia del mundo adulto se estrellaron contra ella. Se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, el poder y el dinero asociados a su apellido no servían para nada. Estaba sola en esto. Mientras tanto, a 1900 cientos de kilómetros al sur, Sofía viajaba en un autobús de segunda clase que se sacudía en cada bache del camino. El aire estaba cargado del olor a diésel y a comida de los otros pasajeros. Era un mundo completamente ajeno a los salones de primera clase y los jets privados a los que estaba acostumbrada. Miraba por la ventana, viendo cómo los rascacielos de la Ciudad de México daban paso a los suburbios en expansión y, finalmente, al paisaje árido y montañoso del sur del país. Con cada kilómetro que pasaba, sentía cómo una capa de su vieja identidad se desprendía. El terror de lo desconocido luchaba con una sensación embriagadora de libertad. No tenía un plan, solo un destino vago en su mente. Había elegido Oaxaca no por casualidad, sino por un recuerdo, una imagen de sí misma a los 20 años, antes de que la armadura de la ambición se solidificara. Había viajado allí con amigos de la universidad, con una mochila y poco dinero, y se había sentido auténtica, viva. No estaba simplemente huyendo de su vida en las lomas. Estaba corriendo hacia la última versión de sí misma que recordaba haber amado. Se bajó del autobús no en la capital turística, sino en un pequeño y polvoriento pueblo costero llamado Mazunte, un lugar donde el tiempo parecía moverse a un ritmo diferente, más lento y más humano. Encontró un pequeño cuarto en alquiler en la parte trasera de la casa de una familia local. La habitación era austera, con una cama cuyo colchón estaba hundido en el medio, una silla de madera y una sola bombilla que colgaba del techo. Pagó el primer mes en efectivo. Se miró en el espejo agrietado del baño compartido. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña, sin el maquillaje profesional, sin el peinado perfecto y vestida con una simple camiseta que había comprado en un puesto del mercado. Parecía más joven y, a la vez, infinitamente más vulnerable. Se lavó la cara con agua fría, un bautismo simbólico en su nueva vida. La transformación, dolorosa y necesaria, había comenzado. De vuelta en la Ciudad de México, la realidad golpeó a Valentina con toda su fuerza. La casa se vendió en menos de una semana. El dinero fue transferido a un fideicomiso al que ella no tendría acceso hasta los 25 años. Tuvo que mudarse al apartamento de su tía Isabel, un lugar lleno de miradas de juicio y susurros de lástima. Esta humillación, sin embargo, encendió una nueva chispa en ella. La ira y la culpa se transformaron en una determinación fría. Si el mundo no la iba a ayudar, se ayudaría a sí misma. Empezó su propia investigación, revisando viejas cajas que su madre había guardado en un depósito, buscando cualquier pista, cualquier cosa que le dijera a dónde había ido la mujer detrás de la arquitecta. En una caja polvorienta llena de recuerdos de la universidad, encontró un viejo álbum de fotos. Las páginas estaban amarillentas y las fotos descoloridas. Mostraban a una Sofía que Valentina apenas reconocía, una joven con el pelo salvaje, ropa hippie y una sonrisa radiante y despreocupada. Y entonces la encontró. Una serie de fotos de esa misma joven en una playa rústica, abrazando a sus amigos, con el sol poniéndose en el horizonte. Debajo de una de las fotos, escrito con una caligrafía desordenada, estaba la leyenda: Oaxaca, 95, donde encontré la libertad. Era la primera pista real, un faro de esperanza en un océano de desesperación. Sabía a dónde tenía que ir. A medida que Valentina profundizaba en el pasado de su madre, algo inesperado comenzó a suceder. Las capas de resentimiento empezaron a desprenderse, reemplazadas por una incipiente comprensión. Vio a su madre no como la figura de autoridad fría y distante que la había criado, sino como esa joven de las fotos, llena de sueños y vulnerabilidades. Empezó a preguntarse qué había pasado para que esa chica sonriente,
se convirtiera en la mujer que necesitaba huir de su propia vida. A través de la distancia y el silencio, se estaba forjando un nuevo tipo de conexión. La búsqueda de Valentina ya no era solo un acto de recuperación. Se estaba convirtiendo en un acto de descubrimiento y quizás de perdón. El viaje a Oaxaca fue un rito de iniciación. Valentina, que nunca había viajado sola más allá del centro comercial, tuvo que aprender a navegar por terminales de autobuses caóticas, a regatear con taxistas y a dormir en hostales baratos y ruidosos. Cada obstáculo externo la obligaba a encontrar una fuerza interior que no sabía que poseía. El miedo era su compañero, constante, pero también lo era la imagen de esa foto, la promesa de encontrar no solo a su madre, sino también las respuestas que necesitaba para sanar sus propias heridas. El escenario estaba listo. 2 mujeres, madre e hija, transformadas por la separación, se dirigían sin saberlo a un punto de colisión en una remota playa mexicana. Después de casi 3 meses de una búsqueda tenaz, Valentina finalmente llegó a Mazunte. El aire era denso, salado, y olía a tierra húmeda y a flores exóticas. Un universo sensorial completamente opuesto al aire filtrado y estéril de las lomas. Con la vieja foto de su madre en la mano, una imagen arrugada y gastada por el constante manoseo, preguntó a los locales, a los vendedores de hamacas y a los pescadores. Muchos negaron con la cabeza, pero una mujer mayor, de rostro surcado por arrugas amables, observó la foto y luego el rostro de Valentina. «No es ella», dijo al principio, «pero se parece a la señora Sophie, la que ayuda en la escuelita del pueblo». El corazón de Valentina dio un vuelco. Siguiendo las indicaciones, caminó por una calle de tierra hasta llegar a un pequeño edificio de colores vibrantes, desde donde provenían risas de niños. La búsqueda había terminado. A través de la puerta abierta, la vio. Sofía estaba sentada en una silla de plástico, rodeada por un círculo de niños pequeños que la miraban con adoración mientras les leía un cuento. Era ella, pero a la vez no lo era. Su cabello, ahora con algunos mechones grises visibles, estaba recogido en una cola de caballo despeinada. Llevaba un vestido de algodón simple y sandalias gastadas. No había rastro de maquillaje en su rostro, que estaba bronceado por el sol, y tenía una expresión de serenidad que Valentina no recordaba haber visto nunca. En ese momento, Sofía levantó la vista, como si sintiera su presencia, y sus ojos se encontraron con los de su hija a través del patio polvoriento. El mundo pareció detenerse. El libro se deslizó de las manos de Sofía y cayó a la tierra con un ruido sordo. Los niños se callaron, sus juegos interrumpidos por la carga eléctrica que de repente llenaba el aire. No hubo un abrazo inmediato, ni un grito de reconocimiento. La reunión estuvo suspendida en un silencio denso, cargado con el peso de los meses de abandono, culpa y anhelo. Sofía se levantó lentamente, les dijo algo en voz baja a los niños, y caminó hacia Valentina con pasos inciertos. Se detuvieron a unos metros de distancia, un abismo de dolor separándolas. Eran madre e hija, pero también 2 extrañas reunidas por una herida compartida. «Hola», logró decir Sofía, su voz quebrada por la emoción contenida. «Hola, mamá», respondió Valentina en un susurro apenas audible. Sin necesidad de más palabras, Sofía giró y comenzó a caminar hacia un sendero que conducía a la playa, una invitación silenciosa para que su hija la siguiera. Caminaron una al lado de la otra, sin tocarse. El único sonido era el de sus pies en la arena y el latido de sus propios corazones. Llegaron a la orilla justo cuando el sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo y el mar de tonos anaranjados, rosas y dorados. La belleza del paisaje era casi dolorosa, un telón de fondo demasiado perfecto para la tormenta que estaba a punto de desatarse. Se sentaron en la arena, la espuma de las olas lamiendo sus pies descalzos. Fue Valentina quien se rompió primero. La fortaleza que había construido durante su viaje se desmoronó por completo y comenzó a llorar. Eran sollozos profundos, desgarradores,
que venían del fondo de su alma. Lo siento, repetía una y otra vez, las palabras ahogadas por el llanto. Perdóname, mamá, por lo que dije, por todo. ¿Fui tan cruel? Perdóname. Sofía no dijo nada. Simplemente se quedó a su lado, dejando que su hija liberara todo el veneno, todo el dolor que había guardado. Cuando los sollozos de Valentina finalmente se calmaron, convirtiéndose en un temblor silencioso, Sofía habló. Su voz era tan suave como el murmullo de las olas. No hay nada que perdonar, Valentina. No tienes que pedirme perdón. Miró a su hija, y por primera vez, Valentina vio una vulnerabilidad total en los ojos de su madre. Esas palabras que dijiste me rompieron el corazón en 1000 pedazos, pero también me salvaron. Fueron el regalo más doloroso y honesto que nadie me ha dado jamás, porque eran verdad. Y entonces, Sofía le abrió su corazón. Le habló de su propia infancia, de la madre ausente, del asiento vacío, del terror a no ser suficiente. Yo no sabía madre cómo, porque nadie me enseñó a ser hija. Estaba tan ocupada construyendo muros para protegerme que te encerré afuera a ti. Al compartir su trauma, la maldición se rompió. Valentina la miró, y en ese instante, el abrazo que no había ocurrido antes, sucedió. Fue un abrazo torpe, desesperado, un choque de dos almas que finalmente se encontraban. Lloraron juntas, y en esas lágrimas compartidas, el perdón floreció y una nueva relación, frágil pero real, nació en la orilla del mundo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. A la mañana siguiente, el aire se sentía diferente, más ligero. Se encontraron en una pequeña cafetería frente al mar, un lugar sencillo con mesas de madera y el aroma a café de olla recién hecho. Por primera vez en años, no había una agenda oculta ni un resentimiento latente entre ellas. La conversación fluyó con una torpeza natural, hablando de cosas triviales, el sabor del pan dulce, las olas, el calor. Pero debajo de esa charla superficial, estaban reconstruyendo un puente, colocando cada tabla de madera con cuidado y honestidad. Valentina le contó sobre su caótico viaje para encontrarla, y Sofía la escuchó, realmente la escuchó, con una atención que Valentina nunca había recibido. Fue en ese desayuno modesto, con el sonido de las olas de fondo, donde tuvieron su primera comida real como madre e hija. Más tarde, sentadas en la misma playa de su reencuentro, la pregunta inevitable flotaba en el aire salado. ¿Y ahora qué? Fue Valentina, con una madurez forjada en el fuego de los últimos meses, quien se atrevió a verbalizar el pensamiento que ambas compartían. No quiero volver, dijo en voz baja, pero firme. No a esa casa, no a esa vida. Ya no es nuestro hogar. Sofía sintió una oleada de alivio y orgullo. Asintió, una sonrisa genuina iluminando su rostro. No lo es. Ese lugar era una jaula de oro, y ya no la necesitamos. En ese momento, tomaron una decisión conjunta. No como una madre imponiendo su voluntad o una hija rebelándose, sino como dos iguales. Su vida en la Ciudad de México, con su opulencia vacía y sus dolorosos recuerdos, había terminado para siempre. Sofía entonces le explicó los detalles de la venta de la casa. Le habló del $1,5 millones que estaban en un fideicomiso, un dinero que, hasta ese momento, se sentía manchado por el fracaso. Pero ahora, sentadas en esa playa, mirando la humilde escuelita donde Sofía había encontrado un propósito, el dinero adquirió un nuevo significado. Ya no era un símbolo de estatus, sino una herramienta, una oportunidad. Podríamos hacer mucho más que solo leerles cuentos, sugirió Sofía, su voz llena de una pasión renovada que Valentina no había escuchado en años. Podríamos construirles un lugar seguro, un lugar hermoso donde puedan aprender y soñar. Un lugar como el que tú y yo nunca tuvimos. La idea prendió instantáneamente, una semilla que cayó en tierra fértil. Así nació Fundación Nuevo Comienzo. No con un plan de negocios ni con estudios de mercado, sino con un propósito puro y compartido.
Decidieron usar cada centavo de ese dinero para construir escuelas y centros comunitarios en las regiones más olvidadas de México. Sofía, la arquitecta de renombre internacional, usaría su talento no para erigir rascacielos para los ricos, sino para diseñar espacios llenos de luz, color y esperanza para los niños. Valentina, que había descubierto su propia fuerza y empatía, se encargaría del trabajo social, de conectar con las familias, de entender sus necesidades y de asegurarse de que cada proyecto tuviera un alma. Era la fusión perfecta de sus dos mundos, una forma de convertir su dolor en un legado de amor. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad con propósito. Vemos a Sofía, no en una oficina de cristal, sino inclinada sobre planos extendidos en una mesa de madera rústica, discutiendo con ingenieros y albañiles locales, su rostro lleno de una alegría y una energía contagiosas. Vemos a Valentina, ya no con una mirada desafiante, sino sentada en el suelo, riendo con un grupo de niños, escuchando atentamente las historias de sus madres, ganándose su confianza con su calidez y su respeto. Trabajaban codo a codo, a veces cargando ladrillos, otras compartiendo una comida sencilla con la comunidad. En el sudor, el esfuerzo y las metas compartidas, su vínculo se hizo irrompible. Estaban construyendo mucho más que edificios. Estaban reconstruyendo su propia familia. Su nuevo hogar no se parecía en nada a la mansión de las Lomas. Era una casa pequeña y sencilla en la costa de Oaxaca, con paredes encaladas, muebles de artesanos locales y un porche lleno de hamacas y plantas con flores. Las paredes no estaban adornadas con arte caro, sino con los dibujos de los niños de sus escuelas y con fotografías de sus proyectos. Rostros sonrientes, ceremonias de inauguración, abrazos comunitarios. El silencio opresivo de su antigua vida fue reemplazado por el sonido constante de las olas, la música, las risas y las conversaciones profundas que duraban hasta bien entrada la noche. Habían intercambiado la riqueza material por la abundancia emocional, y en esa simplicidad encontraron una felicidad que el dinero nunca pudo comprar. El sol de la tarde baña con una luz dorada el patio de una nueva escuela, la quinta construida por la Fundación Nuevo Comienzo. Es un centro vibrante, lleno de vida y color. Sofía, ahora con 53 años, observa la escena con una paz que se ha vuelto parte de ella. A su lado está Valentina, una joven segura y elocuente de 21 años, que acaba de dar un discurso de inauguración que conmovió a toda la comunidad. Se miran y sonríen, una comunicación perfecta que ya no necesita palabras. No son solo madre e hija, son socias, cómplices, las mejores amigas. Han construido un legado que va más allá del concreto y los ladrillos, un legado de segundas oportunidades. Mientras la fiesta de inauguración continúa, Valentina nota a una adolescente parada sola en un rincón, aferrada a un cuaderno de dibujo, con la misma mirada tímida y huidiza que ella solía tener. Con una sonrisa suave, se acerca a ella. «Hola, soy Valentina. ¿Esos dibujos son tuyos? Se ven increíbles», le dice, su voz desprovista de cualquier lástima, llena solo de una genuina curiosidad. La chica levanta la vista, sorprendida, y una pequeña sonrisa se dibuja en su rostro. Comienzan a hablar, creando una pequeña burbuja de aceptación en medio de la multitud. Desde la distancia, Sofía las observa, y sus ojos se llenan de lágrimas. Pero esta vez, son lágrimas de una inmensa y serena gratitud. El ciclo de dolor no solo se había roto, se había transformado en un círculo virtuoso de sanación, una ola de bondad que ahora llegaba a otras orillas. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana,